Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la relación entre Al-Qaeda y los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y para hablar sobre este tema, tenemos la enorme suerte y el lujo de tener como invitado a Fernando Reinares. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado a participar contigo en esta sesión. Muchísimas gracias. La verdad es que, como digo, es un lujo y es un privilegio. Y los que nos van a escuchar lo van a constatar, porque este es un tema que dominas, es un tema que has investigado durante muchos años, que tienes muy bien documentado y que además expones de una forma muy estructurada y muy fácil de seguir. Así que va a ser un capítulo del podcast de referencia. Muchas gracias. Bueno, pues una cosa que hacemos cada vez que nos visita por primera vez un invitado es una presentación dialogada de lo más destacado de su currículum. En este caso, me veo obligado a resumir, porque podríamos estar hablando todo el episodio de tu historial académico y profesional. No, por favor, no. Que es espectacular, pero sí que creo que es conveniente el destacar algunos puntos que además refuerzan la autoridad de lo que nos vas a contar a continuación. Bueno, actualmente eres catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, desde hace ya bastantes años, pero que esa es tu posición profesional en la academia. Al mismo tiempo, eres también profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, donde llevas ya más de 10 años impartiendo clase. También eres Global Fellow en un think tank, también en Washington, en el Wilson Center. Y ahora, si quieres, también comentamos qué relación tiene dicho centro con la investigación que ha realizado sobre los atentados del 11M y que se ha plasmado en el libro, ¿no? También ahora comentamos sobre el libro. Pero bueno, también destacar aquellos aspectos de tu trayectoria que van más allá de lo puramente académico y que la verdad es que es una suerte. Y siempre lo comento cuando nos visitan profesores que tienen esa doble vertiente de académico y luego con experiencia práctica, ¿no? Porque ha sido también primer presidente del grupo de expertos en radicalización violenta de la Comisión Europea entre 2007 y 2009 y anteriormente había sido asesor para asuntos de política antiterrorista en el Ministerio del Interior. O sea, que tu conocimiento académico, aquí sí hubo plena transferencia de conocimiento porque asesoraste directamente al Ministerio del Interior ya formando parte de él, lo cual es una auténtica suerte, ¿no? Y bueno, luego tienes muchísimos premios y reconocimientos, tanto policiales de Cruz al Mérito, también militar, distintos premios de víctimas de terrorismo, pero creo que hay un mérito que merece una atención especial y es que en 2016 fuiste nombrado Riojano Ilustre, que es la máxima distinción que el gobierno de La Rioja concede. Sí, además me la impusieron en un acto solemne en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, y fue para mí un día maravilloso, de los mejores de mi vida, sin duda. Porque además de ser un reconocimiento a toda tu trayectoria profesional, es que realmente ejerces de riojano allí donde vas. O sea, que es un reconocimiento muy merecido. Y bueno, hay muchísimas más cosas que podríamos comentar de tu currículum, pero ya por ir entrando en el tema, creo que hay una cosa que merece la pena, ¿no?, detenernos un poco, y es el origen de esta investigación sobre los atentados del 11M, que ha sido una investigación de muchos años, ha sido una investigación que casi ha combinado en trabajo académico en algunos aspectos de casi de inteligencia, ¿no?, de contactos internacionales para ir rastreando pues algunas personas dentro de la trama. Esta investigación se ha plasmado en ahora mismo ya 3 libros, porque esta es una primicia del podcast. El primero fue el de Matadlos, el de quién cometió los atentados del 11M y por qué. Luego, el que está ahora mismo disponible es el de la venganza de Al-Qaeda, 11M, que es una ampliación, pero es que acabas de sacar un último libro relacionado con este mismo tema, que es un libro que responde a la siguiente pregunta, y es si se pudo haber evitado los atentados
del 11M. Estos libros, además, son por Galaxia Gutenberg. Eso forman parte de los resultados de un trabajo que se inscribe en ese tipo de esfuerzos académicos que buscan el necesario complemento de la inteligencia, de la información procedente de los ámbitos de la inteligencia. Y creo que en buena medida es un exponente del modo en que el trabajo académico puede beneficiarse de conocimientos procedentes del ámbito de la inteligencia y viceversa. Y todo empezó en diciembre del año 2008. Yo me encontraba en Londres, pues con motivo de una reunión por todos estos asuntos, y justo el día en que tenía que volar de vuelta a España, pues tuve conocimiento a través de distintos periódicos que leí esa mañana durante el desayuno, de que se había condenado el día anterior por parte de un tribunal de Manchester a lo que la prensa refería como un importante director de operaciones de Al-Qaeda, que era un británico de origen pakistaní, y entre las distintas facetas de este individuo que se comentaban, pues me llamó la atención una en particular, porque decía que era un individuo muy bien conectado con tres personas dentro de la estructura de Al-Qaeda. Uno de ellos era Abdelhadi al-Iraqi, que es un famoso estratega de la organización. Hablaba en segundo lugar de Hamza Rabilla, que había sido el responsable del mando de operaciones externas de Al-Qaeda, es decir, de la estructura que Al-Qaeda tenía para planificar atentados en países ajenos al ámbito de Afganistán y Pakistán, y preferentemente en países occidentales. Y en tercer lugar, hablaba de un individuo del cual solo se conocía su alias, que era el de Ilias the Spanish, Ilias el español. Y a partir de entonces, claro, me sentí extraordinariamente estimulado por esta cuestión, la de que entre los años 2003 y 2005, es decir, en el periodo durante el cual se produjeron los atentados de Madrid, pues hubiese en una alta posición dentro de la estructura de mando de Al-Qaeda, o al menos de la estructura del mando de operaciones externas de Al-Qaeda, hubiese un individuo conocido como Ilias y que tuviese alguna relación con España, o fuese español o algo parecido, ¿no? Pues ahí es donde empezó todo, y concluyó temporalmente, pues con la identificación de este individuo, con la constatación del papel que jugó, y eso quedó plasmado pues en las publicaciones en las cuales me dediqué a centrar la cuestión de quién estuvo detrás del 11M y por qué se decidió atentar en España. Que además de los libros a los que te refieres, pues hay una contribución especial que fue publicada en forma de libro por la Universidad de Columbia en el año 2017. Y que para mí fue un motivo de gran orgullo, porque bueno, era poder contribuir en inglés al esclarecimiento y al análisis académico de un caso que venía a
a posicionarse en el contexto de la disputa académica que en aquellos momentos existía sobre si el yihadismo global después del 11 de septiembre pues era un fenómeno que ya había perdido Al Qaeda y se había constituido como algo amorfo y la amenaza, por tanto, cabía esperar viniera de individuos o de células independientes, o si por el contrario Al Qaeda seguía existiendo, se había adaptado a las circunstancias adversas posteriores a la intervención liderada por Estados Unidos en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre y tenía capacidad para movilizar a nivel local individuos que consiguieran preparar y ejecutar atentados de envergadura, como así ocurrió con el 11 de marzo. Me acuerdo de aquella casi disputa académica que además tenía dos figuras muy destacadas. Una era Bruce Hoffman, por el lado de que todavía Al-Qaeda contaba a la hora de coordinar atentados y que por lo tanto estamos todavía ante un terrorismo donde las grandes organizaciones tenían un peso destacado. Y luego Mark Seixman, por otro lado, ¿no? Con aquel libro de Leaderless Jihad, que era de la opinión, ¿no? Que era algo mucho más amorfo y desestructurado. Sí, no me acordaba ya de aquello, pero ciertamente, además, es que fue algo casi mítico. Creo que hubo un número de Foreign Affairs donde había un intercambio entre ellos al respecto. Efectivamente. Y eso abrió la puerta a un intercambio, digámoslo así, pues muy intenso, ¿no? Sí. Yo aún sigo facilitando a mis estudiantes precisamente un artículo tuyo sobre la evolución del terrorismo yihadista en Europa del 2001 al 2010, si no me equivoco. Sí. En el que te refieres a este marco analítico de controversia, pero acabas constatando pues algo que yo comparto plenamente, y es que después del 11 de septiembre pues las cosas evolucionan de tal modo que la amenaza era una amenaza que tenía diversas modalidades de expresión. El fenómeno del yihadismo global se había convertido en un fenómeno polimorfo. Teníamos Al Qaeda, teníamos las extensiones, cada vez más las extensiones o las ramas territoriales de Al Qaeda. Por supuesto, había células independientes y a partir del 2007-2008 empezó a hacer su aparición este fenómeno de los que hoy consideramos actores solitarios, ¿no? Y cuando tú estudias y catalogas los incidentes que ocurrieron a lo largo de ese periodo, atentados que se ejecutaron con éxito y atentados que no llegaron a ser ejecutados, pues pones claramente de manifiesto la variedad de la amenaza que entonces existía y que no excluía el hecho de que Al Qaeda Central tuviese un papel, aunque ese papel ya no fuera probablemente el papel de planificar, preparar, ejecutar con sus propios medios y sus propios activistas atentados en el mundo occidental, como probablemente el de intervenir, facilitar, orientar de algún modo a seguidores locales, a partidarios locales, para que consiguieran preparar y ejecutar asimismo con éxito atentados que tuvieran el sello de la organización. Pues este es el tema que vamos a tratar hoy. O sea, la idea es indagar en esa relación de Al-Qaeda Central con los atentados. Es decir, no vamos a hablar de toda la trama terrorista del 11M, de todos los detalles, porque eso llevaría varias horas y además es que para eso lo mejor es documentarse con el libro.
la del 11M, la venganza de Al-Qaeda. Luego pondré también en la descripción del episodio un enlace y los datos completos del libro para quienes quieran entrar ya en los detalles de cuál es la génesis concreta de los atentados, que puedan hacerlo. Aquí vamos a centrarnos en un aspecto muy específico, que es qué relación hubo entre Al-Qaeda Central, aquella que tenía su base en las zonas que escapaban al control de Pakistán, en Waziristán, donde, bueno, pues más tarde del 11M, ¿no? Muchos de los líderes de Al-Qaeda bajo ataques con drones por parte de Estados Unidos, incluido uno que también saldrá en esta trama. Y una pregunta, ¿no?, que sale mucho cuando se habla del 11M y las explicaciones alternativas, ¿no?, las teorías de la conspiración, que es, ¿y quién fue el autor intelectual de los atentados? Si podemos identificar un autor intelectual de los atentados a partir de esta relación de Al-Qaeda Central con el 11M. De modo que, si te parece, podemos comenzar por aquí. O sea, esta sería la pregunta. Es decir, ¿qué relación existió entre Al-Qaeda Central y los atentados? Y si dentro de esa relación podemos identificar alguna figura clave que fue quien ideó los atentados en sí. Muy bien, pues la respuesta sería que Al-Qaeda hizo suya la idea de atentar en España hacia la primavera del año 2003, pero hizo suya una idea que ya para entonces se estaba desarrollando, que llevaba casi un año desarrollándose en Madrid como resultado de la decisión y de las instrucciones que una serie de individuos que residían en Madrid y que habían sido miembros de la célula que Al-Qaeda tuvo en España entre 1994 y 2001, pero que no habían sido detenidos cuando se desarticuló esta célula en el curso de la Operación Dátil, cuya primera y principal fase tuvo lugar en noviembre del año 2001, pues estaban desarrollando, como digo, siguiendo instrucciones que recibían de otro exmiembro de la misma célula que tampoco pudo ser detenido porque se encontraba fuera de España. Este individuo era un marroquí casado con una española conversa que había vivido varios años en Madrid y cuyo nombre es Amer Assisi. Era de Casablanca, tenía estudios universitarios. Estando en España se adhirió a una corriente fundamentalista del Islam y de allí pasó a adoptar pues, lo que podríamos llamar los postulados del salafismo yihadista, ya en el contexto de la célula de Al-Qaeda que para ese momento en el que Al-Sisi fue reclutado, pues dirigía en España un individuo al que conocemos como Abu Dagdag, aunque la célula de Al-Qaeda en España fue fundada por otros dos y uno de ellos era nada menos que el muy conocido Mustafa Sedmarian, que ha sido un importante doctrinario del yihadismo global y que poco después de fundar la célula de Al-Qaeda en España, pues llegó a trasladarse primero a Londres y después a Pakistán, donde formó parte del círculo inmediato de Osama Bin Laden. Y bueno, cuando ocurre la Operación Dátil, cuando se lanza la Operación Dátil, que uno dirá, bueno, una célula de Al-Qaeda en España entre 1994 y el año 2001. Eso es mucho tiempo. Claro, es mucho tiempo, efectivamente, pero entonces la policía española tenía serios problemas para que
en la Audiencia Nacional se autorizaran detenciones de individuos relacionados con este tipo de células yihadistas, todavía mal conocidas en aquellos momentos, donde se trataba de un fenómeno novedoso y que parecía a ojos de jueces y fiscales como muy lejano. Y a pesar de que incurrían pues, en tareas de radicalización, reclutamiento, envío de individuos a campos de entrenamiento en Afganistán, financiación de organizaciones yihadistas, etcétera, etcétera, pues hasta que no ocurrió un hecho tan importante como el 11 de septiembre y a raíz de él se descubrió la existencia de contactos entre la célula de Hamburgo responsable de los atentados del 11S y la célula de Al-Qaeda en Madrid, aunque algún individuo de la célula residía en Granada, pues no se tomó la decisión de desmantelar esta célula y se tomó la decisión de manera casi precipitada, ¿no? para evitar males mayores, ¿no? Bueno, fueron arrestados la mayor parte de los miembros de la célula de Abu Dagdag, casi una treintena de individuos, pero hubo algunos que estaban entre los más recientemente incorporados, es decir, que se habían incorporado a esta célula durante el 99, el 2000, 2001, que no fueron detenidos. Y al mismo tiempo hubo otro individuo que no pudo ser detenido porque se encontraba fuera de España. Concretamente se encontraba en Irán. Y se encontraba en Irán porque era el itinerario que habitualmente se seguía para acceder a Afganistán volando primero a Turquía desde España. Bueno, este individuo era Amer Asisi, que podemos considerarlo el número 2 de la célula de Al-Qaeda en España, de la célula de Abu Dagdag, por el carisma que tenía, por la valoración que de él hacían el resto de los miembros, ¿no? Al fin y al cabo era un yihadista que había estado en Bosnia, que había estado varias veces en campos de entrenamiento de Al-Qaeda y de grupos asociados con Al-Qaeda como el Grupo Islámico Combatiente Libio en Afganistán y que gozaba pues de una importante autoridad como la mano derecha de Abu Dagdag, como la mano derecha del líder de la célula de Al-Qaeda en España. Bueno, cuando este individuo huyendo pasa de Irán a Pakistán, decide que hay que vengarse de España por la Operación Dátil, que hay que vengarse de España por lo que fue, hoy lo sabemos, el mayor golpe que recibió Al-Qaeda en Europa Occidental en los años posteriores al 11 de septiembre. Esto es importante ponerlo de manifiesto, porque claro, hablamos de una célula muy extensa, con muchas conexiones internacionales, que facilitaba recursos materiales y humanos a distintas áreas de conflicto, que proporcionaba, por ejemplo, un caudal constante de individuos captados para recibir entrenamiento en Afganistán, de origen marroquí, sobre todo, residentes en Marruecos o en España, ¿no? El propio Amer Asisi era alguien bien conocido en los ámbitos de Al-Qaeda por ser el individuo que a través del cual llegaban todos estos futuros combatientes a recibir entrenamiento. Pero cuando Asisi toma la decisión de que hay que vengarse de España por el golpe que la célula de Al-Qaeda ha recibido, por el desmantelamiento de la célula de Abu Dagdag, por el encarcelamiento del propio Abu Dagdag
y más de una veintena de seguidores, pues es un individuo que acaba de perder la célula de Al-Qaeda a la que pertenecía. Todavía no es un individuo que forma parte del mando central de Al-Qaeda y que a partir de ahí pues puede llevar a cabo actividades que faciliten la planificación y preparación de algún atentado en España. Lo que ocurre es que mientras Amer al-Sisi se decide y determina que va a hacer cuanto esté en su mano para vengarse de España por la operación Dátil, y mientras empieza a instruir a los miembros de la célula de Al-Qaeda que no han sido detenidos o que todavía no lo han sido, porque alguno de ellos lo va a ser en el año 2003, Amer al-Sisi pasa a formar parte de Al-Qaeda Central. Primero recibe misiones como miembro de partidas de combatientes que actúan en Afganistán, después dentro de la propia Al-Qaeda, y buena parte de esto además lo sabemos tanto por fuentes de la inteligencia estadounidense como por la propia Al-Qaeda, que hizo una geografía muy notable de la vida y actividad de Amer al-Sisi, pues actúa también en el mando o en el ámbito de las comunicaciones, de la propaganda, etcétera, hasta que en la primavera del año 2003, pues una vez que Hamza Rabia, el egipcio Hamza Rabia, accede al mando del aparato de operaciones externas de Al-Qaeda, pues Amer al-Sisi se convierte en su adjunto, es designado su adjunto. Y en ese momento estamos en unas circunstancias en las cuales los individuos instruidos por Amer al-Sisi para que empiecen a desarrollar un nuevo núcleo yihadista operativo en Madrid, pues ya han avanzado notablemente en su formación. Buena parte de lo que finalmente será la red terrorista del 11M ya está constituida, y es a partir de ese momento cuando Amer al-Sisi recibe el apoyo y recibe la oferta de medios que puedan facilitar esa operación que él ha ideado, ha instigado y que está promoviendo en Madrid. En ese momento no sabemos cómo hubieran sido los atentados si no se hubiera producido este apoyo de Al-Qaeda, pero lo que sí sabemos es que a partir de ese momento Amer al-Sisi actuó como conducto entre el mando central de Al-Qaeda y los miembros de la red terrorista en Madrid, y que el 11 de marzo pues llevarán a cabo la matanza en los trenes de cercanías en un día 11 contra 4 blancos, como 4 aviones fueron atacados en el 11 de septiembre. En el caso de España serán 4 trenes, con una voluntad de maximizar la letalidad en los atentados, con un sello, en suma, inequívocamente propio de Al-Qaeda. Si el 11 de marzo no hubo suicidas es por una razón, porque no habían completado sus planes. Ellos mismos dejaron amplia constancia de que tenían un plan de yihad que iba a continuar
materializándose después del 11 de marzo. Habían buscado un lugar donde esconderse mientras tanto, estaban pensando ya en otro tipo de iniciativas, intentaron un descarrilamiento y habían alquilado una casa en Albolote, a las afueras de Granada, y mientras tanto pues habían ido identificando potenciales blancos que pudieran ser objeto de su actividad terrorista. Así que si hay que hablar de una figura que fue la del ideador, instigador, autor intelectual, si preferimos utilizar la expresión en el caso del 11 de marzo, que sirvió como conducto entre el mando central de Al-Qaeda y los terroristas de Madrid, esa persona es Amer Assisi. Hay entre los documentos, numerosos documentos a los que finalmente tuve el privilegio de tener acceso, elaborados en base a distintas fuentes de inteligencia y compilados por el Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, esta institución oficial que aglutina a distintos servicios de inteligencia, pues de acuerdo con estos documentos, Amer Assisi incluso vino a España a finales del año 2003 para ultimar los detalles y, como dice esa documentación, transmitir las últimas instrucciones por parte del mando de Al-Qaeda. No he insistido demasiado en esta circunstancia porque no la he podido corroborar por otras fuentes, pero es bien llamativo que así queda explicitado en el principal de los estudios sobre el caso del 11 de marzo que elaboró el Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, utilizando muchas fuentes, inteligencia de otros países y también información facilitada por importantes miembros de Al-Qaeda que habían sido detenidos después del año 2004, entre 2004 y el 2009 aproximadamente. Tengo que decir que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de Estados Unidos elaboró un primer documento que yo no he visto, pero sí, un documento del cual he tenido referencias, en el que, como les ocurrió a los británicos después de los atentados del 7 de julio, proyectaban inicialmente la hipótesis de que se tratara de una célula independiente, inspirada por Al-Qaeda, pero sin relación con la organización yihadista. Después, unos años después, a la vista de la abundante información, insisto, proveniente de fuentes de inteligencia de otros países, de la suya propia y de la información proporcionada por destacados miembros de Al-Qaeda que habían sido detenidos por las fuerzas americanas, británicas, etcétera, pues se llegó a corroborar lo contrario. Y precisamente yo pude tener acceso a esa documentación porque siempre lo he pensado que era la única ficha del puzzle que me faltaba para completar el análisis de quién estuvo detrás del 11 de marzo y por qué se atentó en España. Antes, Javier, has mencionado al Wilson Center. Bueno, yo siempre recuerdo como un momento especialmente importante en la trayectoria de la investigación del caso, que en el año 2010 publiqué en la revista Survival, que publica el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, pues un artículo extenso sobre los atentados de Madrid
y donde ya delineaba pues buena parte de los contactos internacionales, de los vínculos, pero lo hacía a partir de información que uno podía obtener en el propio sumario, ¿no? Los estrechos vínculos que la red del 11 de marzo tuvo, por ejemplo, con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, los contactos que tuvo con el Grupo Islámico Combatiente Libio. Por ejemplo, no es nada desdeñable que el tunecino, cuando ya era el líder local de la red del 11 de marzo, pues líder accidental, por cierto, porque inicialmente esa posición fue asignada por Assisi a Mustafa Maimuni, pero Mustafa Maimuni fue detenido después de los atentados de Casablanca en un viaje a Marruecos. La posición la asumió otro exmiembro de la célula de Abu Datra, como es el marroquí Driss Chebli, pero Driss Chebli pudo ser detenido por la Comisaría General de Información, por la Unidad Central de Información Exterior, que seguía investigando a los individuos relacionados con la célula de Abu Datra que no habían podido ser detenidos en la primera fase de la operación Dátil. Driss Chebli lo será en el verano del año 2003, y ese es el momento en que el tunecino se convierte en el líder de la trama local del 11M. Y no es desdeñable, como decía, que en los meses previos a los atentados de marzo el tunecino tuviera conversaciones telefónicas con nada menos que el líder del Grupo Islámico Combatiente Libio. Y esto lo sabemos porque los servicios de seguridad británicos, a petición de las autoridades españolas, pues investigaron esas comunicaciones que el tunecino tuvo con un teléfono móvil cuyo usuario pues hablaba desde Asia Oriental, ¿no? En fin, no sé si me he extendido más allá de lo que querías, Javier, Está perfecto. o he dibujado el mapa de modo que a partir de este momento pues podemos tirar de alguno de los cabos que he dejado sueltos. Sí, sí, no, creo que queda muy claro. O sea, que ese llamado, ¿no?, autor intelectual es Amer Azizi. También, bueno, recordar a los que nos escuchan que todos los documentos que estás referenciando, que estabas comentando, tienen la referencia explícita en el libro de 11M, La venganza de Al-Qaeda. O sea, que tu investigación es una investigación sumamente documentada. De hecho, la parte de notas es una parte muy amplia, o sea, da fe del voluminoso trabajo que hay detrás, y que aquí no hay nada dejado a la especulación. O sea, que todo lo que comentas está bien acreditado. Por cierto, Javier, que creo que en una digresión he dejado inconcluso un comentario que iba a hacer sobre el Wilson Center, al cual te has referido antes, ¿no? Que fue a raíz de mi artículo en Survival. Yo recibí una invitación del Woodrow Wilson Center, presidido por Lee Hamilton, el famoso congresista que fue presidente de la Comisión de Investigación del 11 de septiembre, y que se interesó mucho por mi trabajo y me invitó a acudir a Woodrow Wilson Center, lugar al que después he tenido ocasión, he tenido el privilegio de volver en varias ocasiones, pues precisamente para avanzar en mi investigación, pues en un contexto tan privilegiado como es el de una institución dependiente del Congreso de los Estados Unidos, pero dedicada
al estudio de importantes cuestiones internacionales y estratégicas. Y el esclarecimiento de lo que fue el 11M y el significado que ello tuvo y lo que nos permite entender sobre la evolución de la amenaza del terrorismo yihadista después del 11 de septiembre, pues era un tema al que daban especial prioridad en aquellos momentos. De forma que yo pude avanzar mucho de mi trabajo pues gracias a la acogida que me dispensó el Wilson Center y al tiempo que pude pasar investigando sobre el tema allí en Washington. Hay dos cosas que es interesante comentar, porque si bien el origen, o sea, ese autor intelectual es Amer Azizi, luego hay como diversas capas, ¿no?, de razones que se van añadiendo en la conspiración terrorista. Entonces, ahí tengo curiosidad porque nos aclares, ¿no?, en la medida de lo posible, cuál es la importancia de cada uno de esos otros factores. En concreto me refiero a lo siguiente. Es decir, la idea inicial es una operación de venganza por la detención de esa red de Al-Qaeda en Europa, que tiene su base en España, en torno a la figura de Abu Dada. Pero luego hay un tema que es muy relevante en la propia comunicación política de los atentados, que es la retirada de las tropas españolas de Irak. Que esto es algo que ya ocurre después de esta idea, ¿no?, que ha surgido en la cabeza de Amer Azizi mucho antes de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, pero que, sin embargo, en las reivindicaciones de los atentados aparece explícitamente. Entonces, quería preguntarte por esa suma de otros motivos que se van añadiendo. Antes comentábamos fuera de micro, ¿no?, haciendo memoria de toda esa investigación, porque esto es parte de los estudios de terrorismo, que es una rama muy importante de los estudios estratégicos y que, bueno, que en ese sentido, pues tú eres decano en España, ¿no? Y hablábamos de Alaquema Lamari, ¿no?, como una figura que también aparece dentro de la trama. Es un algerino que a su vez había sido detenido en España anteriormente porque formaba parte de una red algerina de logística, ¿no?, de apoyo a la lucha en aquel país y se suma cuando ya está todo puesto en marcha, ¿no? Se suma a la trama terrorista. Y en este caso hay de nuevo, un motivo de venganza personal por su propia historia, ¿no? Pero hay una que destaca y que es fundamental, es la cuestión de Irak. Entonces ahí te quería preguntar en qué medida eso también interviene. Y luego, muy interesante, y esto es algo que destacas en tu trabajo, la comunicación por parte de Al-Qaeda al respecto. Es decir, sí que hubo reivindicación de Al-Qaeda, es más, hubo repetidas reivindicaciones de Al-Qaeda, también a causa de la confusión que había en España sobre si esto era un atentado de ETA o era un atentado del yihadismo. Entonces, ¿qué papel jugó Al-Qaeda central? No solamente la reivindicación de aquellos encapuchados que aparecen en la cinta de vídeo que dejan cerca de la mezquita de la M30, sino la comunicación que hubo por parte de Al-Qaeda central, que eso es algo que también explicas muy bien en tu trabajo. Sí, pues muchas gracias. No sé por dónde empezar, porque has abierto de nuevo tantos temas de mucho interés. Para detalles específicos, desde luego, puede recurrirse al libro 11M, La venganza de Al-Qaeda. Pero, mientras tanto, respecto a la motivación para atentar en España, es cierto que, además de la motivación primigenia, que es la venganza, vengarse de España por ese golpe que ha sufrido Al-Qaeda, ese gran golpe, insisto, que la operación Dátil es el mayor golpe que Al-Qaeda recibe en Europa Occidental después del 11S, comparable, si acaso, a la operación que en agosto del 2006 desbarató la tentativa de abordar varias aeronaves en Londres con destino a aeropuertos de Estados Unidos y Canadá para hacerlas estallar en vuelo mediante el uso de explosivos líquidos, ¿no? Lo que nos ha hecho
o que hizo posteriormente que tuviéramos que volar respetando medidas de prevención relativas al abordaje de los aviones con líquidos, geles y demás. Pues bien, además de esta motivación primigenia, por arriba, es decir, en el nivel del directorio de Al-Qaeda, se añadió, claro está, en el contexto de la guerra de Irak, una motivación más, ¿no? Cuando los planes que Al-Sisi estaba animando en Madrid, que sus seguidores estaban desarrollando en Madrid, pues resultó de especial interés en el marco de la estrategia general de Al-Qaeda y en el contexto de la guerra de Irak. Y a este respecto, la constatación más evidente es el comunicado que Osama Bin Laden emite el 18 de octubre del año 2003, o sea, cuando ya la red del 11M está constituida del todo, incluso con el elemento añadido, el último, que se incorpora en el verano 2003, de los miembros de la banda de delincuentes comunes radicalizados, cuyo cabecilla es el conocido como el Chino. Bueno, el 18 de octubre del 2003, Osama Bin Laden emite una grabación a través de Al Jazeera en la cual amenaza explícitamente con tomar represalias contra España por su implicación en Irak, por la presencia de militares españoles en Irak, ¿no? De manera que a la venganza primigenia por la operación Dátil se añade esta venganza por la presencia española en Irak, ¿no? El 11M ocurrirá por venganza y por venganza añadida a la venganza, si queremos decirlo de este modo, ¿no? Y por debajo sí que me parece interesante constatar que los exmiembros de la célula de Abu Dagda, los antiguos allegados a Abu Dagda que no habían sido detenidos y que se estaban movilizando para desarrollar ese núcleo, esa célula red operativa que permitiera ejecutar en Madrid y eventualmente en otros lugares de España una venganza, pues entran en contacto o saben que ha sido excarcelado, de hecho fue excarcelado por un error judicial, yo diría un desatino judicial. Un argelino llamado Alequem Alamari, que hoy sabemos tenía experiencia en Afganistán, donde había estado entrenándose y combatiendo, que se había establecido en Valencia después de haber transitado por el Reino Unido y Francia, y que era un yihadista pues capacitado y muy comprometido. Este hombre es excarcelado de la prisión donde se encontraba, que por cierto era Alhama, en Galicia. Es excarcelado y se refugia entre algunos conocidos suyos de la zona de Levante, en concreto de la provincia de Valencia. Pero claro, la célula del grupo islámico armado a la que pertenecía Alamari y que fue objeto, por cierto, del primer desmantelamiento de una célula yihadista en España en el año 97, ¿no? Cuyos individuos fueron condenados para sorpresa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no se lo esperaban, porque fue la excepción durante todo ese tiempo al tratamiento del yihadismo
en la Audiencia Nacional, pues esa célula o los dirigentes de esa célula pues habían estado en contacto con la célula de Abu Dagda y con el liderazgo de la célula de Abu Dagda, el propio Abu Dagda y seguramente Lamari y otros miembros destacados de la misma. De forma que ellos se enteran de que Lamari ha sido escarcelado y constatan que seguía en España y de hecho consiguen establecer una conexión con él y lo buscan y lo incorporan en Madrid a la red del 11 de marzo. Lamari no había huido de España después de su escarcelamiento por error, debido a que también deseaba vengarse de España por el desmantelamiento de su célula y el encarcelamiento de los demás miembros, aparte de su propio caso. Y aquí hay pues un individuo que tiene voluntad de venganza, que no se va de España por eso, que además sabemos, hay un importante informe del Centro Nacional de Inteligencia de noviembre del año 2003 en el que se preocupa de este individuo, de su comportamiento y de que exprese voluntad de perpetrar algún gran atentado en España. Bueno, este individuo que tiene voluntad de venganza se encuentra con otros individuos que también tienen voluntad de venganza y de eso y por lo tanto se incorpora a la red y juega un papel fundamental en los atentados del 11 de marzo y fue uno de los individuos que murieron en la explosión suicida de Leganés. Ahora, si queremos todavía ser un poco más precisos, Javier, yo diría que todo este conjunto de individuos que proceden de la célula de Abu Dagda empiezan a articularse operativamente con voluntad de atentar en España, siguiendo las instrucciones que reciben de Amer al-Sisi, que por cierto se las envía a través de un uso muy astuto del correo electrónico, que en esos momentos pues no era conocido o al menos suficientemente conocido por la policía y por los servicios de inteligencia, pero que después se ha sabido era común entre activistas y operadores de Al-Qaeda en Europa Occidental. Pues estos individuos están principalmente motivados por la venganza, ¿no? En las reuniones que tenían hay un informante de la policía que hablaba de que, bueno, que no se hablaba de religión, que lo que se hablaba es de venganza, ¿no? Todo esto lo recojo en el libro, ¿no? Pero a este grupo inicial se añade un pequeño elenco de individuos que incorpora a la red del 11 de marzo el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Una serie de individuos pues, que están relacionados con un determinado lugar de culto situado en la localidad de Leganés, precisamente, cuyo nodo principal es un operador, un mando intermedio del Grupo Islámico Combatiente Marroquí que reside en Molenbeek, Youssef Belhaj, y claro, estos individuos se incorporan como consecuencia de una reorientación que el Grupo Islámico Combatiente Marroquí lleva a cabo a inicios del año 2002, con la intervención militar sobre Afganistán. Han perdido sus bases, han perdido sus facilidades que se les habían sido concedidas en el año 2000 por la propia Al-Qaeda, por Osama Bin Laden y por el entonces jefe de operaciones externas de Al-Qaeda, el también egipcio Mohammed Atef, y habían decidido, al igual que otros grupos magrebíes, reorientar su estrategia pues, para llevar a cabo actividades allí donde residieran sus miembros partidarios, simpatizantes. Esto fue una decisión
del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, tomada junto a otros grupos magrebíes en una reunión que tuvo lugar en Estambul en febrero del año 2002. Por cierto, el documento relativo a esta reunión figura en el sumario del 11M, y que tuvo consecuencias importantes para Marruecos, primero con los atentados de Casablanca en mayo del 2003, y después para Madrid con la contribución de miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí a los atentados de Madrid el 11 de marzo del 2004. Y si me apuras un poco más, Javier, tendría que añadir que los delincuentes comunes radicalizados que se incorporan a la red del 11 de marzo en el verano del 2003, o sea que es un componente, digámoslo así, que no estaba previsto, que se incorpora porque, bueno, pues el chino ha conseguido abandonar la prisión de Marruecos, donde había estado recluido varios años, y aunque no tenía autorización para ello, consigue regresar a España, y en Madrid busca gente de las mismas ideas yihadistas en las cuales él se había sumergido durante su estancia en prisión, gracias a la influencia de un predicador marroquí que fue el principal doctrinario del salafismo yihadista en Marruecos, Fisasi, y consigue entrar en contacto con el tunecino, y bueno, se incorporan a la red del 11 de marzo y tendrán un papel fundamental, pues por ejemplo, en tareas de financiación, en la consecución de explosivos, a la hora de proporcionar, digámoslo así, pues mano de obra para la ejecución de atentados. Bueno, en este elenco de delincuentes comunes radicalizados, la animadversión contra España por la guerra de Irak también tuvo una particular importancia. Y si no me equivoco, has añadido un tema adicional, que es el de la reclamación de autoría, ¿no? Sí, efectivamente. Y el papel que jugó Al-Qaeda al respecto, Al-Qaeda central. Sí. Pues bueno, esto es muy importante, claro. La reclamación de autoría llegó en la tarde-noche del mismo día 11 de marzo, y llegó a donde Al-Qaeda solía remitir sus principales comunicaciones y atribuciones de responsabilidad por atentados desde 1996. Es decir, llegó a el director del periódico en lengua árabe publicado en Londres, Al-Quds Al-Arabiya. Y el director validó, claro está, como digo, no solo era un individuo que había entrevistado a Osama Bin Laden, sino que era el receptor preferente de los comunicados de la organización, insisto, desde el 1 de 1996. Y ese comunicado estaba firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri barra Al-Qaeda. Bueno, esto era una fórmula, en este caso aludían al ex jefe del aparato de operaciones externas de Al-Qaeda que había fallecido en Afganistán, Mohamed Atef, que precisamente he hecho mención a él hace unos minutos. Y era una fórmula muy habitual en la manera de elaborar estos comunicados, siempre evocando algo de relevancia, de significación para la organización, pero dejando claro que era barra Al-Qaeda. Y el mensaje es un mensaje en el que, curiosamente, lo que
lo que por encima de todo se destaca es que lo que ha ocurrido ese día en Madrid, y se dice literalmente, es parte de un viejo ajuste de cuentas con la Cruzada de España. Parte de un viejo ajuste de cuentas. Es decir, que no estamos... El viejo ajuste de cuentas no puede referirse a Irak, tiene que referirse a otra cosa, ¿no? Bueno, podría aducirse que estaban hablando de Al-Ándalus, pero no lo creo. Estaban hablando como organización, ¿no? Parte de un viejo ajuste de cuentas, es decir, algo que tenían pendiente con España. ¿Desde cuándo? Desde la operación Dátil, desde el año 2001. Y alguno, bueno, en aquellos momentos, claro, se dijo, bueno, una organización desconocida, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, Al-Qaeda. Bueno, claro, esto eran formas de leer la información, pues todavía desprovistas de la necesaria experticia que luego el tiempo ha dado para entender todos estos hechos. Y por otra parte se adujo, bueno, pero Al-Qaeda no estaba en la costumbre, no tenía la costumbre de reclamar la autoría de sus atentados de forma tan rápida. Pero es que el día 15, al día siguiente de las elecciones, y además en un comunicado que los propios miembros de la red terrorista se bajan, se descargan a través de un foro de acceso restringido de Internet, antes incluso de que fuera público, pues la propia Al-Qaeda dice, bueno, sí, es verdad, a muchos les ha sorprendido que nosotros emitiéramos este comunicado asumiendo responsabilidad por lo sucedido en Madrid, pero es que mientras estábamos preparando los atentados, ocurrió algo que fue una circunstancia sobrevenida, y es que en España se convocaron elecciones generales. Y aunque no teníamos previsto los atentados a raíz de la convocatoria de las elecciones generales, sino que ya estábamos trabajando en ellos, pues quisimos sacar el mayor partido. Y hacen referencia en este caso pues a la particular animadversión que tenían hacia el gobierno de Aznar y el Partido Popular, y a la pretensión que tuvieron de intervenir en el resultado electoral, pero no porque los atentados se hubieran preparado después de la convocatoria de elecciones, sino porque la convocatoria de elecciones para ellos fue una circunstancia sobrevenida. De hecho, Javier, la primera evidencia escrita de la fecha del 11 de marzo procede de un documento hallado en Molenbeek y relacionado con el nodo del componente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en la red del 11 de marzo, Youssef Belhaj, que fue escrito el 19 de octubre del año 2003, o sea, antes de que se convocaran, meses antes de que se convocaran las elecciones generales y se fijara una fecha para ellas. El 11 de marzo ya era conocido. No digo que esta sea la primera ocasión en la que, el día en que se fijó. No, para entonces, desde luego, para el 19 de octubre del año 2003, Youssef Belhaj ya sabía que los atentados en Madrid estaban previstos para el 11 de marzo. No sé si con esto ayudo a clarificar algo más. Por supuesto que los comunicados están traducidos del árabe al castellano, publicados en 11M, la venganza de Al-Qaeda. Fantástico. Yo creo que lo principal está, muchísimas cosas de la trama terrorista que podríamos también comentar y que tienes muy bien documentadas, pero ya remito a los que nos escuchan al libro, porque ahí encontrarán una imagen completa
del origen y todo el desarrollo de la trama terrorista. Solamente una cosa para un poco cerrar el círculo, es que hemos hablado de ese autor intelectual, de Amer Azizi, y para quienes no estén al corriente de la historia completa, quería preguntarte cuál fue su final, o sea, qué pasó con Amer Azizi. Bueno, pues el final de Amer Azizi fue precisamente el momento en el que conocimos, o a partir, fue el hecho que permitió conocer hasta dónde había llegado dentro de Al-Qaeda. Amer Azizi murió en diciembre del año 2005 en una localidad de Waziristán del norte. Y murió como resultado de un ataque con dron, un dron de la CIA, cuyo blanco era Hamza Rabilla, el jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Pero ocurre que Hamza Rabilla fue abatido y junto a él lo fue también pues, un magrebí del que se hablaba entonces. ¿No? Bueno, meses después se pudo constatar que ese magrebí, que era el adjunto a Hamza Rabilla y que fue abatido pues, en uno de los primeros ataques con drones de los que tenemos noticia. Luego habría muchos más y tú lo has estudiado esto con mucho detalle. ¿No? Esto se pudo acreditar y en 2006 y 2007 los servicios de inteligencia de Estados Unidos comunicaron a sus interlocutores en España y además de manera reiterada que tenían constancia de que ese individuo que ellos estaban buscando, porque estaba bajo una orden internacional de búsqueda y captura, Amer Azizi, pues había fallecido. Inicialmente no explican cómo falleció, simplemente constatan que está fallecido y que había ejercido como adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Estas comunicaciones, que también las reproduzco íntegramente en el libro, pues se reiteran porque a los servicios estadounidenses les preocupaba mucho. No querían dar muchos detalles, pero insisten porque lo que les preocupaba es que Amer Azizi tuviese una serie importante de contactos con individuos radicalizados, conversos en general, en América Latina, y que a partir de ahí pudiera constituirse un foco de amenaza yihadista que afectara al territorio de los Estados Unidos. Por eso es que, como se verá en el libro, reiteran la comunicación en varias ocasiones a sus servicios homólogos españoles, pidiendo pues más información sobre las conexiones de Azizi, ¿no? Al tiempo que inicialmente tampoco desvelan mucho de las propias circunstancias en las que ellos se enteraron de qué papel había desempeñado Azizi, dónde estaba en Al-Qaeda y la relevancia, la importancia que tuvo en la organización yihadista, pues como adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda y su papel en los atentados del 11 de marzo, como expresamente mencionan en la tercera comunicación al respecto que hacen a los servicios españoles, entiéndase Comisaría General de Información, Centro Nacional de Inteligencia, al respecto. No sé si con esto, Javier, respondo a tu pregunta. Perfectamente.
Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado, por esta explicación tan detallada, también por el trabajo que has hecho, porque estos son muchísimos años de esfuerzo académico, de ese trabajo de inteligencia, porque lo que nos has contado, y es algo que quiero destacar para los que nos escuchan, trasciende las propias investigaciones que llevó a cabo la policía española. O sea que en efecto, el sumario y luego la sentencia del 11M da muchísima información sobre los atentados, pero tú además has ido a otras fuentes de información de inteligencia que van más allá de España y que generan un cuadro mucho más completo de la trama terrorista. Y Y eso, aquí, me, sí, me- sí, me alegra que lo remarques porque yo inicié mi trabajo cuando el sumario ya había sido concluido y cuando la sentencia ya estaba dictada, al igual que la sentencia del Tribunal Supremo. sí, y que fíjate, había ahí algunas pistas, pero claro, era imposible el decirlo con certeza, ¿no? Y ahí tu trabajo, pues, ha sido muy esclarecedor. Me acuerdo que había alguna mención en, ya no recuerdo si era sumario o la sentencia, en testimonios que había sobre la célula, de gente que estaba, creo que eran más bien testimonios de gente que estaba en el entorno, ¿no? Donde se hablaba que se habían escrito, porque se entiende por correo electrónico, con Amer. Sí, efectivamente. Bueno, Sí, es que hay evidencia de mucho calado, incluido la de testigos protegidos, a personas que vivían con, con el chino, con el tunecino, que recuerdan eh, cómo pues por la noche iban a abrir el correo porque había escrito Amer, ¿no? exactamente. Amer, Eso, Amer. si no recuerdo mal, era en el piso del Virgen del Coro, ¿puede Y ser? luego, sí, efectivamente. Y luego hay muchos otros momentos en los que, quizá con cierta imprudencia, pues por ejemplo, los miembros de la banda del Chino, pues también a un, a un individuo que estaba implicado en tareas de narcotráfico y que ejercía como informante de la policía, pues también dijeron, no, y esto lo ha organizado Amer, ¿no? Y hablaban del tal Amer, ¿no? Eh, Cuando la policía española fue, por ejemplo, a Jordania a tomar declaración a un miembro de la red del 11 de marzo que había sido detenido allí, pues este les insistía en que había sido todo organizado desde lejos bueno, la figura de Amer aparece reiteradamente, ¿no? En relación con los tres componentes del 11 de marzo, los tres componentes que tuvo la red del 11 de marzo, ¿no? Y bueno, como no podía ser menos, lo que pasa es que, claro, lo importante era tirar de esos hilos y poder ensamblarlos analíticamente a la luz del conocimiento que existía y de ese debate al que hemos aludido antes sobre la evolución del yihadismo global y de Al Qaeda tras el 11 de septiembre. Si yo hubiera dado por descontado que Al Qaeda había desaparecido y que Seichmann tenía razón, difícilmente eh, hubiera dispuesto de mimbres analíticos con los que desarrollar mi tarea de investigación. Me parecía que había muy sólidas razones para apostar por la visión del fenómeno que tenía Hoffman y ya cuando me encontré con esta referencia a ese tal Ilias, el español, eh, en diciembre del año 2008, pues para mí fue ya eh, un acicate inexcusable para ahondar en el estudio de la entonces posible conexión entre la red del 11 de marzo y Al Qaeda. O sea que se pueden imaginar quienes nos están escuchando, pues lo que sentí la primera vez que en un documento
leí que Assisi pues era conocido en Afganistán como Ilias, como Jafar al-Maghrabi también, pero como Ilias el español. Lo dicho, que muchísimas gracias, Fernando, y te invito a un nuevo episodio, si te apetece, con motivo del siguiente libro que está a punto de salir publicado. Estará disponible el 28 de febrero, o sea, que ya después de que salga este episodio, porque va a salir enseguida, ¿no? Después de grabarlo, que es otra vertiente de los atentados del 11M y además con un título muy provocador, que es Si el 11M pudo evitarse. Y es otro tema también apasionante, ¿no? Es más de políticas, de análisis de políticas públicas, de evaluación de esas políticas públicas y un tema que realmente merece la pena. Efectivamente, yo me he preguntado, bueno, había individuos, claro está, con motivación y que lograron acumular las capacidades necesarias para atentar, ¿no? Pero ¿cómo fue posible que se salieran con la suya y sortearan todos los controles de un sistema antiterrorista desarrollado y eficaz como era el sistema español de lucha contra el terrorismo en el año 2004? Y bueno, por favor, que no se me olvide decirte que soy yo el agradecido por la invitación y que me siento muy honrado y que atesoro tu consideración hacia mi persona y nuestra amistad, pues extraordinariamente. Igualmente, Fernando. Un fuerte abrazo. Igualmente a todos.